Antes de saludarlos, les comento que las clases a partir de ahora se van a presentar de la siguiente manera. Al principio van a tener este tipo de diapositivas donde ponemos los conceptos y ejemplificaciones de la presente clase. Ahí están detallados todo lo que se va a ver en la presente clase. Y como dice al final, la presente clase y la bibliografía que se presenta al final de la misma son obligatorios para el cursado y examinación de los alumnos. No vamos a hacer PDFs de estas clases. Queremos que los estudiantes la escuchen, saquen sus notas y aprendan directamente de la clase. Creemos que es más beneficioso, ya que los PDF han sido utilizados en forma errónea por algunas personas en los exámenes. Y nuestra intención es fundamentalmente proveerles clases lo más estructuradas posible, junto con la bibliografía que obviamente las complementa y que es obligatoria, para que ustedes puedan escucharlas cuantas veces quieran y sacar las notas pertinentes. De esa manera creemos que es un ejercicio que beneficia al aprendizaje y no simplemente hacer un resumen a través de las presentaciones PDF. Paso a la próxima diapositiva, donde sí lo saludaré y haré alguna referencia también a esta problemática. Buenos días a todos. Damos comienzo a parte del segundo cuatrimestre. Ya Carlos ha dado la clase sobre las bases biológicas del aprendizaje y la memoria. Y la temática que nos compete hoy ya implica que nos vamos a ir adentrando en el mundo de las emociones y el estrés, que fundamentalmente van a servir para también abordar aspectos psicopatológicos de la materia y la plasticidad del sistema nervioso central. Espero que estén todos muy bien, realmente lo espero. Sé que es difícil para todos, para mí lo es también. Y espero que en este mensaje también les pueda transmitir que fue muy difícil la toma del primer examen parcial. Hubo mucha gente que no se comportó en forma correcta, forma deshonesta, y eso realmente afecta a todo el funcionamiento de la Universidad Nacional. Nosotros vamos a pensar en medidas que vamos a tomar para que esto no vuelva a ocurrir. Sí felicito a toda la gente que fue honesta y que en función de su conocimiento rindió y aprobó o no lo hizo al primer parcial, pero que demostró aspectos éticos que son fundamentales para sustentar la educación, especialmente bajo esta circunstancia de pandemia. La clase de hoy es biopsicología de la emoción, el estrés y la salud. Yo fundamentalmente voy a darles una clase que no está tan bien detallada en la bibliografía obligatoria, que tiene que ver mucho con la expresión de las emociones, especialmente a nivel facial. Pero para hacer eso tengo que introducir el tema de emoción y estrés. Y fundamentalmente pedirles a ustedes que estudien lo restante de la bibliografía obligatoria, si bien va a haber partes que intersectan con esta clase. Lo que ustedes están viendo acá es un
un cuadro muy famoso, El grito, de Edvard Munch. En realidad se pintaron 3 veces este cuadro, Munch lo pintó 3 veces, y basta la ilustración para ver una expresión de angustia, de desesperación. De acuerdo a lo que dice la literatura más confiable, Munch describió esta sensación, este estado emocional, de la siguiente manera. Caminaba yo con 2 amigos por la carretera, entonces se puso el sol de repente, el cielo se volvió rojo como la sangre. Me detuve, me apoyé en la valla, inexplicablemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro azulado. Mis amigos siguieron caminando mientras yo me quedaba atrás, temblando de miedo, y sentí el grito enorme, infinito de la naturaleza. Un estado de miedo, angustia y ansiedad. A mediados del siglo pasado, hubo un descubrimiento fundamental en cuanto a las emociones, en cuanto al placer y al displacer. Lo que ustedes están viendo en el gráfico, el que está bien a la izquierda, era una preparación de los doctores Olds y Milner que hicieron este descubrimiento. Como ustedes verán, el animal está en una situación de condicionamiento operante. O sea, aprieta una palanca para obtener un refuerzo. Supongamos que en este caso sea agua azucarada o algo que le guste al animal. Ahora, ese electrodo que tiene implantado en el cerebro lo utilizaban para estimular distintas áreas, tratando de investigar las bases biológicas del aprendizaje operante, cómo ocurría el moldeamiento, cómo ocurría la adquisición de la respuesta operante, cómo ocurría la extinción, qué memorias había a corto y a largo plazo, etc. O sea, eso era lo que ellos estaban estudiando. En un determinado momento, realizan el experimento ubicando el electrodo en una parte cerebral en la cual creían que estaba involucrada en el proceso de adquisición del condicionamiento operante. Sin embargo, se llevan una gran sorpresa. Cuando el animal apretaba la palanca, no solamente aparecía el refuerzo, sino que ocurría la estimulación cerebral de esa área en particular. En un determinado momento, ven que el animal empieza a apretar la palanca en forma compulsiva, pero no para obtener el refuerzo, sino para obtener la estimulación cerebral. Lo ponen en un proceso de extinción y el animal sigue apretando a pesar de que el refuerzo no estaba, pero sí obtenía la estimulación cerebral. Esto le llama poderosamente la atención. Deciden guardar este animal con el electrodo ya emplazado en el área que ellos creían que estaban investigando y se dan cuenta que el área que estaban estimulando era otra a la que ellos pensaban. En este caso era el hipotálamo lateral. Cuando ven estos resultados, establecen un proceso de condicionamiento operante sin refuerzo, o sea, al principio se lo moldea con un refuerzo que le gusta a la rata, y una vez que adquiere la conducta, simplemente se le da la palanca, que es contingente, una vez apretada, con la estimulación del lugar que habían encontrado que estaba estimulando ese electrodo, que era el hipotálamo lateral. La sorpresa fue mayor. Los animales se autoestimulaban a través de la presión de la palanca y lo hacían de una manera compulsiva e impresionante. En algunos casos, estudiando distintas áreas del cerebro, obtuvieron animales que apretaban la palanca hasta 7000 veces por hora para obtener la autoestimulación cerebral. Otros animales, en áreas que ellos descubrieron, las llamadas áreas del placer o de recompensa, los animales llegaban a autoestimularse 2000 veces por hora
durante todo el día. Madres que tenían a las crías abandonaban las crías para ir a apretar la palanca y obtener la autoestimulación cerebral. Otros animales machos, por ejemplo, ignoraban una hembra en celo simplemente para obtener la autoestimulación cerebral. También se observó de que a pesar de que se les presentara un refuerzo que les gustaba mucho, por ejemplo agua azucarada, no ignoraban esto, ignoraban el agua, ignoraban la comida, y lo único que hacían era apretar esta palanca para obtener la autoestimulación cerebral. Hubo experimentos realmente impresionantes que hoy a lo mejor no se harían a nivel ético. Se lo ponía al animal en un compartimiento, había una grilla electrificada adelante de ellos y luego estaba la palanca. Los animales cruzaban, toleraban, o sea, de alguna manera ignoraban el dolor o lo soportaban al dolor por el simple hecho de poder acceder a la palanca y autoestimularse cerebralmente. En el gráfico de la derecha, ustedes tienen básicamente las estructuras que ellos encontraron que producían esta sensación de placer. Finalmente se determinó que no era una sensación de curiosidad o algo por el estilo, sino que era una sensación de placer, de recompensa, que tiene que ver mucho con el área tegmental ventral, que ustedes van a ver en ese gráfico. Ese es un corte sagital del cerebro, el haz prosoencefálico medial, el hipotálamo lateral, el área septal, el septum, algunas partes del tálamo y algunas partes del hipotálamo. Curiosamente, este sistema mesocórtico límbico, muchas de estas estructuras lo componen, lo van a ver más en psicofarmacología de las adicciones, resultó ser fundamental para entender el efecto recompensante de las drogas de abuso. En el gráfico del medio ustedes tienen la autoestimulación química, en la cual básicamente se provee a un área en particular, se provee a través de una cánula conectada a la yugular una determinada droga que produce un estado de euforia, por ejemplo la cocaína, un estado de bienestar, un estado de que todo se puede hacer, y encontraron también otros investigadores que los animales aprendían a apretar una palanca para autoadministrarse la droga, particularmente cuando la droga estimulaba este circuito mesocórtico límbico. Los estudios de Olds y Milner, por lo tanto, indican la existencia de estructuras cerebrales íntimamente relacionadas con el placer, pero hay que agregar que también encontraron otras estructuras que producen totalmente displacer. En ese caso, los animales evitan bajo cualquier condición apretar la palanca o realizar cualquier conducta operante para obtener autoestimulación de esas áreas. El conocimiento fue logrado mediante técnicas de condicionamiento operante para demostrar que un organismo ejecutará diversas conductas a fin de obtener estimulación eléctrica en áreas tales como las que ya les dije, el hipotálamo lateral, el septum, el área tegmental ventral, y hay otras áreas. Como también les dije, hay áreas que producen netamente displacer y el animal evitará a toda costa la autoestimulación de esas áreas. De acuerdo a la Real Academia Española, la definición de emoción es la siguiente: es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Mucho más allá de que nos sintamos tristes, eufóricos, asustados, ansiosos, etc., la emoción tiene dos componentes fundamentales entonces: una sensación física y una experiencia consciente o un sentimiento.
Las emociones son experiencias subjetivas que se inician espontáneamente en respuesta al ambiente que nos rodea, pero no solamente en función de respuesta al ambiente que nos rodea. Por ejemplo, el otro día yo tuve un problema de salud. Tuve una taquicardia totalmente inesperada. ¿De acuerdo? O sea, algo interoceptivo, no exteroceptivo. Y esa sensación de taquicardia me produjo una sensación básicamente de ansiedad, de aflicción, ¿de acuerdo? Y una experiencia consciente o sentimiento que fue miedo, que fue ansiedad, y que por supuesto agravaron la taquicardia que estaba asistiendo. O sea que también las emociones, estas experiencias subjetivas, pueden iniciarse espontáneamente en respuesta a estímulos internos o interoceptivos. Por ejemplo, un pensamiento negativo puede llevar a un estado de tristeza, y junto con el estado de tristeza, un sentirse mal físicamente, en el cual ustedes experimentan, por ejemplo, un dolor estomacal o alguna otra alteración de tipo somática. Pero recuerden, lo fundamental es que es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañado de una sensación física y una experiencia consciente o sentimiento. Podemos preguntarnos, en cuanto a la evolución de la emoción desde un punto de vista filogenética, si tienen una incidencia en el mejoramiento de las probabilidades de sobrevida, o por el contrario, también pueden ser negativas en cuanto a el bienestar del individuo. Ante la percepción de una situación que requiere una acción específica, la emoción provee un nivel de alerta necesario para generar la respuesta que corresponde. Supongamos que estén en presencia de una víbora. Bueno, sienten miedo y ese miedo los prepara a evitarla, a correr, a tratar de evitar cualquier contacto con la misma, establecer la mayor distancia posible. Ahora, este nivel de alerta que puede producir para generar la respuesta adecuada frente a esta situación que nos produce una emoción, este nivel de alerta puede producir también resultados negativos. Este fenómeno se ilustra perfectamente a través de la ley de Yerkes y Dodson. Fíjense en el gráfico. Ustedes tienen un nivel de alerta que puede ser bajo o alto, ¿sí? En el eje de las X. En el eje de las Y tienen un rendimiento que va a ser frente a una situación en particular. Y el rendimiento puede ser bajo o alto. El nivel óptimo de rendimiento se obtiene con niveles intermedios de alerta. Si el nivel es muy bajo o es muy alto, generalmente los niveles de rendimiento son muy bajos, como podrán ver. Esa es la ley de Yerkes y Dodson. Les voy a poner un ejemplo simplemente para que lo entiendan. Una situación de examen obviamente les produce cierto nivel de ansiedad. Ahora, si ustedes están sumamente relajados, sumamente, digamos, tranquilos frente a la situación del examen, sin un determinado nivel de alerta, generalmente el rendimiento puede ser pobre. O si están demasiado ansiosos, ustedes lo habrán experimentado en un examen oral, están demasiado ansiosos, no les salen bien las palabras, no pueden estructurar bien las cosas, se confunden. Mientras que si hay un nivel de alerta intermedio, es el óptimo, es el que les permite básicamente responder
ante la situación que ha producido ese estado de alerta. Esto también tiene mucho que ver con el estrés. El estrés es una situación de tensión somático-psicológica que puede llegar a producir constituirse en una amenaza física o psicológica. El estrés agudo es, por ejemplo, frente a una situación en particular que les puede producir miedo, furia, un estado de nerviosidad, un estado de angustia, un estado de ansiedad, que simplemente se da frente a una situación particular y cede una vez que esa situación ha desaparecido o ustedes han hecho algo para controlarla. El estrés crónico es la persistencia de este estado de tensión física y psicológica que sí puede llevar a una cantidad de problemas fisiológicos y psicológicos, entre otros hipertensión arterial, síndromes de ansiedad crónicos, estados depresivos, incluso puede incidir hasta en el diabetes, puede producir enfermedades cardiovasculares, etc. Si ustedes ven esta curva, por ejemplo, estudios realizados a nivel epidemiológicos indican que las enfermedades psicosomáticas, o sea, el nivel de alerta pónganla como enfermedades, el rendimiento, en lugar de poner rendimiento, pongan enfermedades psicosomáticas, que pueden ser muy altas en una población o bajas en la población. Generalmente en las sociedades donde hay muy poca estimulación, donde hay pocos motivos de generar adecuados niveles de alerta, o por el contrario, en poblaciones donde el nivel de estrés es siempre muy alto. Bueno, el nivel de las enfermedades psicosomáticas generalmente ante situaciones de estrés bajo en esas sociedades o muy alto, generalmente producen más enfermedades psicosomáticas, mientras que las sociedades que tienen un nivel de estrés, digamos, intermedio, generalmente tienen bajos niveles de enfermedades psicosomáticas. Habíamos dicho que una ventaja evolutiva es que la emoción nos prepara para estar alertas, tanto psicológica como fisiológicamente. Ya vamos a ver los procesos que intervienen, por ejemplo, tener un óptimo nivel de estimulación del sistema simpático para liberar la necesidad de noradrenalina y adrenalina que nos lleve a una acción en concreto, y eso constituye una ventaja evolutiva. Nos prepara también psicológicamente para saber responder ante las situaciones, por supuesto, a través de la retroalimentación con el sistema fisiológico. Ahora existe una segunda ventaja evolutiva en relación a la expresión de las emociones, que consiste en comunicar a otros el estado en el que nos encontramos. La expresión facial y corporal preceden a la comunicación verbal desde una perspectiva tanto ontogénica como filogénica. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación de un estado a través de posturas o gestos básicamente se ve que evoluciona antes en el individuo, tanto en cuanto al desarrollo de las especies como en el desarrollo del propio individuo, se desarrollan antes, por ejemplo, que la comunicación verbal. De acuerdo a los estudios de Ekman y Friesen, también realizados fundamentalmente
a mediados de la década pasada, se encontró que en todas las culturas, aunque no tuvieran contacto entre sí, había expresiones faciales que comunicaban estados emocionales que se consideraban primarias, o sea, estaban filogenéticamente determinadas, estaban codificadas genéticamente. Las 6 emociones están en estos cuadros que ustedes están viendo a la izquierda. El primero que ven esta mujer muestra ira, furia. El segundo es una expresión de miedo. El tercero es una expresión de asco. Si bajan, la primera que van a ver a mano izquierda es una expresión de sorpresa, seguida por una expresión de felicidad y una expresión de tristeza. Estas 6 emociones son primarias, ya que no requieren de aprendizaje alguno. Ya van a ver que algunas de ellas se expresan en chiquitos ciegos, no videntes, desde el nacimiento. Hoy se especula con que hay más emociones primarias, incluyendo, por ejemplo, el miedo. El miedo es una expresión primaria con respecto al dolor, al estado de dolor. Algunos autores hablan, sí, de 10 o hasta 12 emociones primarias. Ustedes están viendo en la foto de la derecha, el ángulo superior derecho, por ejemplo, la distensión de la cara ante un sabor dulce que se ha obtenido, una apertura de la boca, una sensación placentera, mientras que si experimentan un sabor muy amargo, por ejemplo, ocurre prácticamente una expresión facial totalmente opuesta, donde se cierran los ojos, se frunce la nariz y el ceño, se cierra la boca, etc. Estas expresiones primarias han sido encontradas en grandes primates también. Por ejemplo, abajo les estoy ilustrando un animal que demuestra ira, furia, un chimpancé que muestra una sonrisa frente a un evento agradable, frente a un congénere con el cual está jugando, etc. Mientras que en la foto de la que está en el ángulo inferior derecho, ustedes ven a un gran primate que está mostrando una expresión de tristeza, de depresión, de cierto nivel de angustia. Para que vean que esto está programado genéticamente y está muy relacionado filogenéticamente con especies con las cuales compartimos códigos genéticos similares, les traigo estas fotografías simplemente. Los estudios neuroetológicos indican respuestas homólogas. Cada vez que se habla homólogas es que tienen la misma base genética. Análogas es que son similares pero sin la misma base genética. En este caso estamos hablando de respuestas homólogas a nivel facial generadas por la estimulación con sabores placenteros, dulces, en inglés se dice sweet, o displacenteros, desagradables, que en inglés se dice bitter, amargo. Fíjense en la foto del ángulo superior izquierdo, tienen distintos primates que cuando son estimulados con una solución dulce, generalmente lo que se ve es una cierta apertura bucal con la boca hacia arriba, como lamiendo, como tratando de incorporar la sustancia. O sea, esta es una sensación, una expresión emocional facial de agrado. Mientras que cuando se lo estimula con algo sumamente amargo, ocurre generalmente lo opuesto. La lengua va bien hacia abajo, como tratando de expeler la solución o tratando de no incorporarla o sacarla de la boca. En el ángulo superior derecho, para que vean incluso en bebés humanos comparado con primates, ustedes tienen las protrusiones linguales
de incorporación o de agrado que se pueden ver en un infante orangután, en un bebé o directamente en un neonato, en un recién nacido, donde básicamente abre la boquita y es como curva la lengüita. Son expresiones típicas que se dan entre, de nuevo, especies que comparten el código genético y que pueden ser incluso expresadas estas emociones a nivel facial a nivel neonato, o sea, en chiquitos que prácticamente no han tenido ninguna experiencia con sus padres o la gente que los cuida. En el ángulo superior inferior izquierdo tienen el gape. Gape es una sensación como de asco, de náusea, de abrir la boca, de no aceptar algo. Esto se produce frente a un sabor amargo. Lo pueden ver en un infante orangután, en un humano recién nacido y en otras especies de monos, entre ellos los monos rhesus. A nivel de la expresión también aversiva hacia un sabor amargo, ven ahí la expresión, por ejemplo, de un neonato humano que cierra los ojos, arruga la nariz, frunce en general la cara, cierra la boca, y esto también es constatable en orangutanes y en chimpancés. Finalmente, en la foto del ángulo inferior izquierdo, tienen la respuesta de placer placentera frente a un sabor dulce compartida por un neonato humano, por un infante orangután o por un chimpancé. Veamos ahora algunas evidencias que indican las bases biológicas de la emoción y de su expresión. Solamente he tomado 4 ítems que ilustran esto y la figura ya se las voy a explicar, que es a nivel de culturas que no tienen relaciones entre sí. La primera es que la expresión de un conjunto de emociones, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las emociones primarias? Ira, tristeza, felicidad, miedo, disgusto, sorpresa y vergüenza, son reconocidas por distintas culturas, más allá que estas culturas nunca hayan interactuado entre sí. Los miembros de esa cultura reconocen este conjunto de emociones. La segunda es que la capacidad de los niños para expresar y reconocer las emociones se desarrolla siguiendo un patrón uniforme en prácticamente todas las culturas. Sobre eso se va a basar el gráfico. La tercera es muy interesante. En niños ciegos desde el nacimiento y por lo tanto sin la capacidad de percibir o aprender sobre la expresión emocional de personas que los rodean, el desarrollo de la sonrisa sigue patrones similares a los observados en niños videntes, o sea, en niños que no son ciegos. La cuarta, que le otorga mucha verosimilitud a la hipótesis de las bases biológicas de la emoción y su expresión, y el hecho que están codificadas genéticamente, es que en gemelos monocigóticos el tiempo de aparición del miedo, por ejemplo, a personas extrañas, algo que se da en todos los niños, es más similar que el que se observa en gemelos disigóticos. Esto indica un fuerte componente genético. En el gráfico les voy a mostrar la evolución que tiene el llanto frente a la separación materna. Y vamos a tomar 4 culturas. Unos indios guatemaltecos, ¿de acuerdo? La línea verde.
niños que se han criado en un kibutz en Israel, otros niños que pertenecen a una cultura del antiguo Guatemala y otros niños que pertenecen, niña azul, a una tribu indígena africana. Si ustedes se fijan en el patrón de desarrollo del llanto ante la separación materna, prácticamente el pico se da en las mismas edades, entre aproximadamente los 10 y los 20 meses de vida. Estas culturas no han tenido ninguna relación entre sí, no han interactuado entre sí, no hay ninguna base sociocultural que implique interacción entre las cuatro culturas. Y sin embargo, el pico de la evolución de ese llanto y el decaimiento, por supuesto, que va ocurriendo a medida que el niño se desarrolla, prácticamente siguen las mismas curvas. Por supuesto que las bases biológicas de la emoción implican a muchísimas más estructuras cerebrales de las que uno puede creer. En realidad todo el cerebro controla las emociones, pero algunos aspectos específicos que quería resaltar es en relación a la complejidad del control y expresión emocional, con evidencias, por ejemplo, como la primera que señalo acá. En 1929, fíjense que temprano, se hizo un experimento con gatos en el cual el doctor Bart básicamente pudo corroborar que el hipotálamo es una estructura fundamental en la expresión de la reacción emocional. ¿Cómo fue realizado el experimento? Básicamente se decorticó, se sacó la corteza cerebral en gatos, una estructura adquirida filogenéticamente mucho después del hipotálamo, que es una estructura más primitiva, y se observó que ante la extirpación de la corteza, los gatos respondían ante estímulos débiles, estímulos casi inocuos, con respuestas agresivas de máxima magnitud, realmente intempestivas, pero no dirigidas hacia un objeto en particular. Por eso se le dio el nombre de falsa rabia, o también conocido como falsa furia, son sinónimos. Se demostró que el hipotálamo tenía este rol en la reactividad emocional, ya que la corteza inhibía de alguna manera la reactividad del hipotálamo. Por ejemplo, cuando se extirpó tanto la corteza como el hipotálamo, la falsa rabia o falsa furia no se manifestaba. El segundo evento que les quiero mostrar de las evidencias de la complejidad en la expresión emocional es en relación al síndrome de Kluver y Bucy. Si ustedes leen bien a Pinel van a encontrar casos de un paciente humano. Generalmente este síndrome está altamente relacionado con lesiones a nivel de los lóbulos temporales, fundamentalmente incluyendo al sistema amigdalino, un sistema que tiene mucho que ver con la ansiedad, con el miedo, con el procesamiento de información nociceptiva o emocionalmente negativa. El
experimento que dio origen al llamado síndrome de Kluver-Bucy se hizo en distintos animales, en primates también. Y lo que se hacía era una ablación, en realidad una extirpación, de los lóbulos temporales anteriores, incluyendo la amígdala. Curiosamente, estos animales luego eran hipersexuales, incluso montaban para copular objetos inanimados. Hiperoralidad se observaba en estos animales junto a hiperfagia. Quiere decir que investigaban todo con la boca, y la hiperfagia hace referencia a un apetito desmedido. También tenían perseveración en objetos desconocidos, en objetos conocidos. Los seguían investigando, los manipulaban como una conducta, bueno, como dije anteriormente, perseverativa, sin control inhibitorio. Y también lo que mostraban era ausencia de miedo, incluso ante objetos que a un animal normal le producen mucho miedo. Por ejemplo, la presencia de una víbora. En la actualidad se considera que esta sintomatología fundamentalmente está relacionada con la lesión de este complejo o núcleo amigdalino compuesto por distintos núcleos también. Ilustro ahora, a través de estos dos ejemplos simplemente, la complejidad en el control de la conducta emocional. Rodeando el tálamo se encuentran una cantidad de estructuras que en 1937 Papez dijo que eran fundamentales para la expresión emocional y el control de la misma. Estas estructuras están interconectadas entre sí y rodean fundamentalmente al tálamo, como les dije. Posteriormente recibió el nombre de sistema límbico, el que incluye distintas estructuras. Ya hemos hablado de la amígdala, los cuerpos mamilares, el hipocampo, fundamental para la retención de la memoria de aspectos emocionales, la corteza cingulada, el septum. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el septum, partes del septum en realidad, son centros de placer? Y los bulbos olfativos también. Los estados emocionales se expresan a través de la acción de esta estructura sobre el hipotálamo. Volvemos otra vez al hipotálamo. Y se experimentan a través de la acción de las mismas sobre la corteza. ¿De acuerdo? Hoy el doctor Olmos, que falleció relativamente en forma reciente, ha establecido el concepto de la amígdala extendida, básicamente ampliando a este núcleo con las interrelaciones que guarda con las estructuras que he mencionado y otras estructuras cerebrales. Si ustedes toman recientes estudios metaanalíticos, les voy a explicar lo que son estudios metaanalíticos primero. Es cuando un investigador reúne la bibliografía preexistente sobre un tema y busca comunes denominadores o problemas que no han sido resueltos, diferencias metodológicas, diferencias técnicas, y logra llegar a ciertas conclusiones en función de este bagaje bibliográfico que existe. Bueno, estos estudios metaanalíticos, básicamente en relación a neuroimágenes, resonancias magnéticas funcionales, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, etc., reflejan que la amígdala es altamente reactiva a estímulos que inducen miedo.
y que esta respuesta está aún más exacerbada en pacientes que sufren desórdenes de estrés postraumático. El estrés postraumático es un estado de tensión que perdura luego de haberse sufrido un trauma muy fuerte, una experiencia sumamente negativa. Puede ocurrir, por ejemplo, después de una guerra, en los soldados que han participado en guerras muy cruentas, se ven alta prevalencia de desórdenes de estrés postraumático. Puede ser un traumatismo de otro tipo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, una alteración económica en la vida que produce realmente un estado de tensión muy sostenido. Los desórdenes de estrés postraumático son difíciles de tratar y, como dice esta diapositiva, parece ser que la amígdala en estos pacientes es muy reactiva a todo estímulo estresógeno. Habíamos hablado del sistema límbico como fundamental para la expresión y el control de las emociones. En el gráfico de la izquierda, básicamente tienen un corte sagital sacado de tal manera que pueden ver cómo estas estructuras rodean al tálamo, dónde está ubicada la hipófisis y el hipotálamo que controlan, dónde está ubicada la amígdala que forma parte del sistema límbico, el fornix que forma parte del sistema límbico, la circunvolución del cíngulo que también lo hace. El cuerpo calloso, siempre recuerden, es un haz de fibras, de billones, millones de fibras que interconectan a los dos hemisferios entre sí. En la de la derecha tienen ahí las principales estructuras que componen al sistema límbico. Las vuelvo a repetir: el giro cingulado, el fornix, el septum, el bulbo olfativo, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar y el hipocampo. Ya les había mencionado el Barth de 1929 de la falsa furia o falsa rabia, como de la corteza o el neocórtex controla el hipotálamo en aspectos agresivos. Para darle otra base biológica del aprendizaje y más específica en cuanto a parte de la corteza que regulan las emociones, les ilustro acá un caso que a lo mejor ya lo habrán escuchado mencionar en neurofisiología y psicofisiología, el caso de Phineas Gage. Les comento, en plena revolución industrial, este hombre trabajaba en el montaje de las redes ferroviarias. Su función básicamente era realizar perforaciones, llenarlas de pólvora, poner una placa de acero arriba y apretar, comprimir la pólvora con una estaca de acero, creo que. Tuvo la desdichada suerte que en uno de esos procedimientos explotó, hubo una ignición y la barra con la que estaba presionando se incrustó en su cara y atravesó parte del cerebro. Ahí la tienen ilustrada en la fotografía de la izquierda, cómo era antes de la lesión, cómo ingresa la estaca por la cara y tiene salida a nivel craneal. Phineas Gage era un hombre respetuoso, muy querido por sus compañeros de trabajo, apreciado por su responsabilidad,
religioso. Luego de la lesión, curiosamente sobrevivió, pero sus capacidades intelectuales y motoras quedaron casi intactas. Lo que sí se observó es que se convirtió en un hombre irrespetuoso, proclive a exabruptos, irresponsable en todo aspecto, con incapacidad de planificar adecuadamente su conducta o la expresión de sus emociones. Este pobre hombre deambuló durante años hasta que murió en la pobreza y fue enterrado, según se dice, con la placa que le hizo la perforación. La familia le permitió a un neurólogo exhumar el cadáver y se puso en un museo junto con la barra esta que le había producido la lesión. A fines de la década del siglo pasado, Damasio y colaboradores neurocientíficos hicieron una reconstrucción de la lesión, primero valiéndose de técnicas de rayos X y luego de mediciones muy específicas para ver qué área había sido dañada. Lo que se encontró es que la lesión había fundamentalmente afectado todos los procesos de planificación conductual y de control emocional por la lesión casi completa de ambos lóbulos prefrontales mediales. Esto ilustra que estos lóbulos prefrontales tienen un control sobre tanto la planificación conductual como sobre la expresión o la percepción de las emociones. Hemos hablado hasta ahora sobre estructuras que controlan o que modulan la reactividad, la percepción y la reactividad emocional. Los centros de placer y displacer, descubiertos por Olds y Milner, incluyendo el septum, al área tegmental ventral, etc. Hemos hablado de el hipotálamo, muy implicado en las conductas agresivas y cómo la corteza cerebral ejerce un efecto inhibitorio. Hemos hablado del complejo amigdalino, altamente implicado en el miedo, en la ansiedad, etc. Cómo este complejo también forma parte de un sistema límbico que va a determinar no solamente el procesamiento de la información emocional, sino la reactividad a través del eje hipotálamo hipoficiario. Lo que ahora nos compete abordar, que rara vez se aborda en los libros de psicobiología, esto no está, por ejemplo, en los libros de Pinel o en otra bibliografía obligatoria que les da, por eso quiero explicárselos bien, es la expresión facial en cuanto a las emociones. ¿Cómo se producen? ¿Cómo son controladas por pares craneales, fundamentalmente? Los movimientos que realiza nuestra cara, nuestra facie, los gestos que realizamos, recuerdan ustedes que hay expresiones primarias a nivel emocional, están genéticamente codificadas. El resto de las expresiones faciales se las considera fundamentalmente una combinatoria de las expresiones primarias. Bueno, estos movimientos faciales que expresan emociones son controlados por dos pares craneales. El primero es el facial, el que juega un rol fundamental, ya que controla los músculos más superficiales de la cara, que son
básicamente los que median principalmente la expresión de las emociones. Pero también interviene el nervio trigeminal, el quinto par craneal. El nervio facial, como les dije, controla los músculos más superficiales y son los que fundamentalmente, como dice la diapositiva, median la expresión de las emociones. Este nervio facial posee 5 ramas que inervan distintas porciones faciales. En el gráfico de la izquierda pueden ver el nervio facial con sus 5 ramas, ¿de acuerdo? Al igual que lo pueden ver al trigeminal y al facial en la figura de la derecha. ¿Dónde se origina este nervio? Se origina a nivel de tallo cerebral y fundamentalmente son los núcleos faciales, no fundamentalmente, son de hecho los núcleos faciales los que dan origen a este nervio. Estos núcleos, de acuerdo, reciben aferencias tanto corticales como subcorticales. En la próxima diapositiva van a ver la importancia que esto tiene en las expresiones espontáneas y en las expresiones forzadas. ¿Cómo se comunica la corteza con estos bulbos faciales, con estos núcleos faciales? Básicamente a través de una proyección de la corteza motora primaria ubicada en el giro precentral del lóbulo frontal. El tracto que forman, que va a ir hacia los núcleos faciales, se llama tracto córtico vulvar. Pero también, como les dije, los núcleos faciales reciben aferencias, información de áreas motoras subcorticales, fundamentalmente de la sustancia negra y de los ganglios basales. La corteza motora es fundamentalmente responsable de la expresión voluntaria de una expresión facial que denota emoción, mientras que el sistema subcortical es primariamente responsable de la expresión espontánea, no voluntaria. En la figura de la izquierda tienen claramente cómo están inervados los músculos faciales por las distintas ramas del nervio facial. Fíjense que los superiores, los que inervan los músculos de la frente y por arriba de los ojos, están controlados fundamentalmente a nivel bilateral, quiere decir reciben aferencias de los dos hemisferios. Mientras que los músculos inferiores, controlados por el nervio facial, básicamente están controlados en forma contralateral, o sea, por el hemisferio opuesto. También pueden ver ahí claramente cómo reciben los bulbos faciales, los núcleos faciales, aferencias de la corteza motora a través del tracto córtico-vulvar y cómo se observan las 5 ramas del séptimo nervio que se denomina facial. Este ejemplo que tienen a la derecha sí creo que está en Pinel. Este paciente, desgraciadamente,
sufre de un tumor que está en la corteza primaria motora del hemisferio derecho. Recuerden que la parte inferior de la cara está inervada por aferencias contralaterales del núcleo facial. Fíjense que este tumor le impide al paciente una sonrisa voluntaria. Fíjense, la sonrisa se da solamente en la mitad de la cara que no está inervada por la zona afectada por el tumor. Mientras que en la otra parte de la sonrisa no es observada porque el tumor está en el hemisferio contralateral, en el hemisferio opuesto que inerva esa zona. Pero este paciente sí tiene la posibilidad de esbozar una sonrisa espontánea. Fíjense la sonrisa, compárenla con la otra, ante un evento inesperado y gracioso. Claro, porque no están dañadas las áreas subcorticales, que son encargadas de las expresiones espontáneas. Lo que está dañado acá es básicamente las aferencias de tipo cortical. En pacientes con Parkinson, que tienen básicamente alteraciones a nivel subcortical en la sustancia negra y en los ganglios basales, se observa exactamente lo opuesto a lo que estoy mostrando en este paciente. ¿Qué se observa? Pueden generar sonrisas espontáneas, ya que está intacta la parte de conexión con la corteza, pero no voluntarias, que dependen de la parte subcortical. Seguramente si se fijan en el ángulo superior izquierdo, algunos de ustedes han visto una serie televisiva que en inglés se llama Lie to Me y en español la traducción sería Miénteme. Se trata de un detective que se ha especializado en fundamentalmente las expresiones faciales y eso le permite o lo ayuda a detectar a criminales o personas que no lo son, si mienten o no. Por supuesto que la serie está exagerada, generalmente es mucho más complicado que eso, generalmente se hace a través de videofilmaciones cuando el paciente o un criminal es interrogado, e incluso existen sistemas computarizados para ver qué tipo de expresión facial está haciendo frente a una pregunta o en forma espontánea o ante la escena de un crimen, supongamos. Bueno, de hecho, eso tiene origen en un descubrimiento y la operacionalización de ese descubrimiento en un sistema de codificación de acción facial que fue originalmente desarrollado por Paul Ekman en 1976. ¿Qué es este sistema? Básicamente es una taxonomía, una categorización sistemática de todos los movimientos musculares del rostro, permitiendo que se categoricen en forma sistemática la expresión física de las emociones. También a la izquierda tienen los dos libros que conforman a este sistema de codificación facial. Uno es el manual en general explicativo y el otro es la guía para el investigador, que es mucho más técnica. La información que se obtiene es codificada en términos de unidades de acción. ¿Qué son las unidades de acción? Representan la actividad muscular que produce cambios momentáneos en la apariencia facial. Por supuesto, muchos de estos cambios
tienen que ver con la expresión emocional. Existen hasta cursos internacionales para poder manejar estos sistemas, son bastante complejos. Nosotros tuvimos una becaria, seguramente algunos la tuvieron de profesora, la doctora Ana Paz, y actualmente la doctoranda Florencia Nunziata, se han especializado un poco en lograr identificar ciertas expresiones faciales que denotan placer o displacer. De alguna manera los infantes difieren de los adultos en la distribución del tejido facial en la musculatura y por lo tanto la apariencia de algunos de los movimientos que realizan a nivel muscular son distintos. Sin embargo, Harriet Oster ha detallado estas diferencias en un trabajo que se llama el sistema de codificación facial para bebés, Baby Facts en inglés. Es utilizado básicamente en estudios de expresión facial en la temprana infancia. No solamente se usan estos sistemas en el orden criminalístico, jurídico, sino que también se analizan, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas emocionales. Se utilizan para investigaciones, para investigar, por ejemplo, bases biológicas o biopsicológicas de las emociones a través de la expresión facial. En las próximas diapositivas les voy a mostrar el empleo de este sistema en bebés recién nacidos. Durante mucho tiempo se creía que los bebés, por básicamente la inmadurez en la mielinización de las fibras, fundamentalmente de las fibras que reciben aferencias y producen eferencias relacionadas con el dolor, debido a esta inmadurez, eran menos sensibles al dolor que los adultos. Este trabajo lo saqué de la revista Pain, Dolor, del 2008, dirigido el trabajo básicamente por el último doctor que ustedes leen, He, en el cual se hizo una evaluación de la expresión primaria o esencial del dolor en bebés, demostrando taxativamente que a pesar de la inmadurez de la mielinización de las fibras que tienen que ver con las áreas del dolor, sí sienten el dolor y lo expresan facialmente. Les voy a contar cómo se hace el estudio. En este estudio se controlaron muchas variables intervinientes para que los resultados no respondieran a otras variables que lo que interesaba, que era el dolor. Se controló, por ejemplo, si se habían empleado anestésicos durante el parto, la nutrición infantil, el estado del bebé al momento de aplicarse un estímulo doloroso. Es la punción del talón. No, obviamente que esta investigación no se hizo aplicando el dolor en forma, digamos, no ética. Es la punción del talón que se hace para extraerle sangre y hacer el análisis de la sangre de los bebés. Es rutinario en neonatología. La fotito de la derecha, acá ya tienen esas liñitas azules, marcan básicamente los distintos segmentos faciales, si están distendidos o contraídos. Eso lo hace la computadora automáticamente y se pueden hacer las mediciones pertinentes. En el bebé que ustedes están viendo en la foto de la izquierda, es inmediatamente antes que le puncen el talón, y por lo tanto reciban un estímulo nociceptivo o doloroso.
Como verán en la foto de la derecha, inmediatamente después de la punción del talón, cambian totalmente las facies. Fíjense en los segmentos, cómo se frunce toda la carita, cómo hay apertura bucal, cómo se cierran completamente los ojos, cómo se arruga la nariz, parte del ceño. Y esto se puede medir en forma computarizada y realizar un estudio con mucha validez interna y externa comparado con otros estudios con respecto a que la inmadurez que puede presentar el sistema nervioso en esta edad no impide la expresión dolorosa. Todos los registros, les vuelvo a repetir, estuvieron basados en mediciones computarizadas que se obtuvieron inmediatamente antes y después del estímulo doloroso. Como les comentaba, el sistema de codificación facial creado por Ekman fue luego adaptado a las características de los bebés humanos por Oster y Rosenstein en 1998. Acá tienen algunas fotografías que en realidad pertenecen a la doctora Anna Fass, de un estudio que realizó, que después se los voy a detallar un poquito más, en las cuales se pueden detectar conductas que podemos considerar como apetitivas o de agrado y conductas aversivas. Las fotografías muestran, por ejemplo, conductas apetitivas como sea succionar, lengüetear, sonreír, mientras que las conductas aversivas son generalmente una apertura vertical de la boca, fruncir las cejas, apretar los ojos, arrugar la nariz. Eso en general son conductas de rechazo, de desagrado. En su tesis doctoral, la doctora Anna Fass realizó un muy lindo estudio en bebés que habían sido expuestos a dosis moderadas de alcohol durante la fase prenatal, o sea, durante el embarazo. Como les supe comentar en otras clases, los sistemas olfativos y gustativos se desarrollan rápidamente en el feto, son los primeros sistemas sensoriales en aparecer en general. Y se contrastó la respuesta frente al olor fundamentalmente del alcohol. El alcohol se abrevia ETOH, ETO. En respuesta al olor del alcohol, a mínimas cantidades de alcohol, o a mínimas cantidades de un estímulo olfativo desconocido, que es la esencia del limón. ¿De acuerdo? También había un bebés representativo de madre que prácticamente no habían consumido durante el embarazo y se lo habían hecho en forma muy baja, dosis realmente muy pequeñas. La pregunta era: los bebés prenatalmente expuestos a dosis moderadas de alcohol, ¿qué tipo de respuestas iban a hacer cuando se presentara nuevamente el alcohol a nivel postnatal? Esto era un bebé de 15 días, el estudio se hizo en la Maternidad Nacional de Córdoba. Fíjense en el gráfico superior, cuando los bebés son estimulados fundamentalmente con olor a alcohol, esa secuencia que dice etanol, limón, etanol, es fundamentalmente con alcohol, es una prueba muy breve, dura 11 minutos. Fíjense la protrusión lingual, que es una conducta apetitiva, la cantidad de protrusiones que hacen los bebés frente al olor del alcohol, de correspondientes a hijos, a madres que han consumido moderadamente del alcohol, con respecto a madres que prácticamente no lo han consumido. Las líneas negras son los hijos representativos de las madres que consumieron alcohol
las niñas blancas, las que prácticamente no consumían. O sea, muestran una sistemática exacerbación de la respuesta apetitiva frente al olor del alcohol por un aprendizaje intrauterino, que es algo más complejo que una simple exposición sensorial. De hecho, los estudios preclínicos muestran que es la preexposición sensorial al alcohol más efectos reforzantes que hace el alcohol a nivel cerebral en el plano fetal. Fíjense también que cuando se los estimula el gráfico de la derecha, ángulo superior derecho, cuando se los estimula con limón, prácticamente la respuesta de los hijos de los dos tipos de madres es exactamente igual. O sea que también demuestra que discriminan el alcohol y lo hacen en forma apetitiva a aquellos que han tenido alcohol inútil. Este estudio que les mostré anteriormente fue continuado en forma reciente, está publicado, se publicó en el presente año, abajo de la diapositiva tienen la cita para que les interese, bajo la aprobación de los comités éticos correspondientes y los comités académicos correspondientes, y en conjunto con el Servicio de Neonatología del Hospital Misericordia, dirigido por el doctor Ahumada, decidimos hacer un estudio nuevamente en ver la afinidad hacia el alcohol, o sea, las respuestas apetitivas hacia el alcohol, en tres tipos de mamás. Mamás que prácticamente no consumen, mamás que consumen moderadamente, o mamás que han tenido consumo durante el embarazo, que puede ser equivalente a lo que ustedes conocen como el consumo es excesivo que se hace en las previas. En inglés se llama binge drinking, en español se llama consumo excesivo episódico. Todos los bebés de esta muestra eran absolutamente normales al momento de nacimiento. El neonatólogo y la historia prenatal así lo indicaban. El estudio se hace con la presencia de la mamá. Les estoy mostrando el bebé, se lo pone en una termocuna, tiene unos electroditos puestos para que podamos registrar la respiración del bebé por otros motivos que perseguíamos, el ritmo cardíaco, si la saturación de oxígeno está bien, y también se lo video filmaba la carita para ver respuestas de agrado o desagrado frente al olor del alcohol o frente a un olor distinto que no conocían, que era fundamentalmente el limón. Esta era la preparación básica, la mamá está en la pieza, dura mínimas cantidades de tiempo, 11 minutos, y aparte se toman una cantidad de precauciones. Si el bebé llora, en cualquier momento se para la prueba, no se ejecuta la prueba, y también, por supuesto, había un consentimiento informado por parte de la mamá, tanto en cuanto a la encuesta que le hacíamos en sus patrones de ingesta de alcohol, como en cuanto a la evaluación del bebé. Esto estaba destinado a determinar si las cantidades consumidas de alcohol forman lo que se llama programación fetal hacia el alcohol. Quiere decir que a lo mejor el bebé esté totalmente normal, pero que la experiencia intrauterina haya dejado alguna huella sobre el olor del alcohol, como les explicaba, posiblemente por su asociación con los efectos positivos del alcohol, como indican los estudios preclínicos o animales. Estos fueron los resultados que se observaron a nivel de las expresiones faciales de agrado o desagrado. Ustedes las tienen en el eje de las X, donde dice appetitive, quiere decir de agrado, apetitivas, donde dice aversive, quiere decir aversivas, de desagrado, y por debajo tienen las condiciones de las madres en cuanto a su consumo de alcohol durante el embarazo. O sea, están las madres de muy bajo
consumo de alcohol, las que dice low maternal drinking, tienen madres que consumen moderadamente alcohol durante el embarazo, las que dicen moderate, moderadas, y finalmente a la derecha van a ver las madres que tuvieron muy alto consumo de alcohol. En el eje de las Y, lo que ustedes están viendo es la frecuencia de conductas apetitivas o aversivas que hacen frente al olor del alcohol en negro o frente al olor del limón, el circulito blanco. Como podrán ver, las madres que tuvieron muy poco consumo, al presentarse ya el olor del alcohol o el limón, en general los chiquitos hacen muy pocas respuestas apetitivas y muy altas respuestas aversivas frente a estos olores que les son desconocidos. En el gráfico del medio, las madres que tomaron en forma moderada empiecen a observar que ya las respuestas aversivas hacia el alcohol en comparación con las madres que tomaron muy poco, las de la izquierda, ya son mucho menores, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es lo que ocurrió con las madres que consumieron altos niveles de alcohol. Fíjense el nivel de respuestas apetitivas, el circulito negro, cuando son estimuladas con olor a alcohol, lo altas que son, y fíjense qué bajas que son las respuestas aversivas frente a este olor. Con el limón sigue mostrando un patrón de que generalmente les resulta más aversivo que apetitivo, lo que confirma, junto con estudios preclínicos, que la experiencia intrauterina con alcohol deja una huella amnésica con respecto al alcohol, al olor del alcohol que ha sido percibido en útero y que posiblemente se haya asociado a efectos reforzantes cerebrales de la droga. Por lo tanto, esto podría ser una respuesta condicional. En última instancia, este sistema de codificación facial nos permite detectar la afinidad hacia el olor del alcohol en función de la experiencia intrauterina con la droga. Finalmente, ya casi terminando la clase, les quería hablar un poco sobre el estrés. Ahí tienen básicamente una definición de lo que se denomina respuesta al estrés o simplemente estrés. Es la exposición a un daño o una amenaza que implica un conjunto de cambios fisiológicos que se conoce, como ya les había dicho, respuesta al estrés o simplemente estrés. Todos estos cambios fisiológicos se producen cuando el daño o la amenaza son de orden psicológico, por ejemplo, haber pasado por una situación muy traumática, una pérdida del trabajo, supongamos, un divorcio, la pérdida de un ser querido, etc. O una amenaza, por ejemplo, la exposición al frío, a mucho frío, o haber sufrido una lesión, etc. Tienen como común denominador la respuesta de dos sistemas anatomofisiológicos que están implicados en la respuesta al estrés. Ya cuando el estrés es de orden crónico, se mantiene en el tiempo, ya produce efectos muy nocivos sobre el organismo. Habrán sentido hablar de desórdenes del estrés postraumático que van a ser abordados en clases referentes a la psicobiología de los desórdenes mentales o de las alteraciones neurológicas. Los dos sistemas anatomofisiológicos implicados en la respuesta al estrés están esbozados en este pequeño gráfico, están sobresimplificados, lo van a poder ampliar el conocimiento con la bibliografía obligatoria. Ustedes tienen un factor estresante que obviamente estimula el encéfalo,
al cerebro, y ocurren en paralelo dos tipos de respuestas. Sobre la izquierda ustedes tienen que básicamente es estimulada la hipófisis anterior, ¿sí? La hipófisis anterior básicamente libera ciertas sustancias que estimulan la corteza suprarrenal, produciendo una acumulación de glucocorticoides en el cuerpo. Por el otro lado, ustedes tienen también que el sistema nervioso simpático se activa. En este caso, estimula la médula suprarrenal, que libera noradrenalina y adrenalina. Estos dos sistemas son básicamente los cambios fisiológicos que ocurren frente a este evento estresante, a la presencia de un daño, de una amenaza, etc. Cuando el estrés es crónico, estos sistemas están constantemente activados y llevan a alteraciones de tipo psicosomáticas, alteraciones del sistema inmunitario, desórdenes psicológicos, etc. Para finalizar la clase, les muestro las visiones alternativas sobre la percepción de un elemento biológicamente relevante, el sentimiento emocional que despierta y la reactividad fisiológica que despierta. Esto también es válido para estímulos obviamente estresantes, como se ilustra en la figura. Desde un punto de vista del sentido común, habíamos dicho que se percibe un objeto amenazante, por ejemplo un oso, en este caso es el ejemplo que se pone, y ocurren dos procesos, uno de orden psicológico, una sensación de miedo, y después se producirían las respuestas fisiológicas ante esta sensación de miedo. Este es un punto de vista desde el sentido común. Estudios realizados a la izquierda van a ver el punto de vista de James y Lange, les llevaron a concluir que primero se percibe el objeto amenazante, la corteza lo procesa, obviamente recluta a los sistemas involucrados en el procesamiento de la sensación emocional, el sistema límbico, el hipotálamo, etc. Se producen en consecuencia respuestas fisiológicas, como ilustré anteriormente, y luego esas respuestas fisiológicas producen el sentimiento de miedo. A posteriori, el punto de vista de Cannon y Barth es que frente a la percepción de algo que genera una emoción, percibir un oso o genera un estrés, las dos respuestas se producen en paralelo. La respuesta emocional, psicológica y la respuesta fisiológica. El punto de vista psicobiológico actual se ilustra al final lo pueden ver de esta diapositiva, es que en realidad cuando ocurre la percepción de algo que despierta una emoción, algo que genera estrés también, básicamente ocurren en paralelo el sentimiento psicológico y la respuesta fisiológica que se retroalimentan entre sí. Esta es la teoría que actualmente tiene mayor validación a través de la investigación tanto preclínica como de casos patológicos. La investigación clínica y esta figura es la que mejor representa la visión actual que tenemos sobre las emociones y el estrés. Les muestro ahora la bibliografía obligatoria de la cátedra para este tema en particular, como en todos los casos, esta presentación PowerPoint, y después tienen los capítulos de Pinel y de Purves que abordan el problema de emoción y estrés, y la bibliografía de consulta de Carlson
que es bastante buena, la fisiología de la conducta. Esta, por favor, estudienla bien. Obviamente en una clase no se pueden abordar todos los contenidos. He abordado contenidos que en muchos casos no están en estos capítulos. Finalmente decirles de que sigo pensando que el esfuerzo de ustedes, el esfuerzo honesto de ustedes, honra a la universidad pública. Quiero decirles también que espero que estén todos bien. Sé que estamos todos fatigados y agotados por este sistema de cuarentena y de limitaciones sociales. Les pido que siempre piensen en el otro, que siempre lo cuiden al otro. Hay gente que lo necesita mucho, más en estas situaciones. No veo las horas de poder volver a las clases presenciales, interactuar directamente con ustedes, tener el placer del acto educativo recíproco, aprender de ustedes y poder tratar de transmitirles y enseñarles a ustedes. Cuídense mucho. Realmente siempre pensamos en el bienestar de los estudiantes y hacemos todo lo posible que esté a nuestro alcance para que logren la mejor formación que se pueda. Por favor, les vuelvo a pedir, exacerben toda la honestidad que es necesaria para conducirnos bajo este sistema tan agobiante en algunos casos, y siempre, como siempre, les deseo a todos todo lo mejor. Un abrazo.